Bien, estimados, gracias por acompañarnos a esta sesión. Mi nombre es Calvin Lucas y hoy estaré con ustedes para que aprendamos sobre preprocesamiento y extracción de datos continuos y categóricos con Spark Machine Learning. En esta sesión es una iniciativa de la mayor comunidad de Data Engineering en Latinoamérica. Nosotros organizamos esas sesiones semanales de estudio sobre Apache Spark para que todos los profesionales de datos puedan beneficiarse, no importando su grado de experiencia con la herramienta o formación profesional. La presente sesión estará basada en un libro denominado Spark, The Definite Guide, que fue escrito por el co-creador original de Apache Spark, Matthew Zaharia, y por el Product Manager de Databricks, Bill Chambers. Bueno, en esta sesión vamos a tratar un poco un caso práctico. Sin embargo, yo necesito que ustedes tengan por lo menos nociones básicas de aprendizaje automático o que tengan al menos interés sobre ese tema. Y bueno, muchas ganas de sacar provecho de esa sesión. Bueno, vamos a revisar un poco lo que hemos visto en la sesión pasada. El tema central de esa sesión, como de siempre, es sobre preprocesamiento de datos e ingeniería de características en Apache Spark. El preprocesamiento de datos es una etapa en la que yo preparo los datos crudos y limpios para mi modelo de Machine Learning. Esa es la primera etapa en una pipeline de Machine Learning y también es, sin una duda, la más importante. Los algoritmos de Machine Learning necesitan que los datos estén preprocesados. Mis variables deben estar con la estructura que mi modelo de Machine Learning requiere para preprocesarlos. También sabemos que la Feature Engineering es el proceso de utilizar el conocimiento que yo tenga sobre el problema para extraer, seleccionar y transformar los datos antes de meterlo al modelo de Machine Learning. Y en un problema de aprendizaje supervisado, como nosotros ya lo vimos, nosotros representamos cada feature o cada atributo o variable como una columna dentro de nuestros datos de entrada. La librería de Machine Learning de Apache Spark nos ofrece varios módulos para la extracción, transformación y selección de atributos de nuestros datos. Hoy vamos a aprender cómo nosotros procesamos los datos para resolver un problema que involucra aprendizaje automático dentro de Apache Spark. Hoy nos enfocaremos en trabajar con variables continuas y categóricas. Bien, cuando nosotros trabajamos con datos continuos y categóricos en Apache Spark, es común hacer uso de módulos de la librería de Machine Learning, Spark Machine Learning, ¿no? Estas librerías nos ofrecen módulos conocidos como transformadores. Con estos transformadores, nosotros podemos, por ejemplo, normalizar o estandarizar los datos de acuerdo a los diferentes requerimientos o codificar nuestros datos categóricos para que así podamos aplicar un vector assembler, por ejemplo. Bien, ahora cuando nosotros trabajamos con datos continuos, por lo general aplicamos una técnica de estandarización o normalización en los datos de entrada. La estandarización es una técnica en que consiste en cambiar el tamaño de las distribuciones de las variables para que todas tengan la misma escala. Los transformadores comunes que nos permiten normalizar o estandarizar nuestros datos son el normalizer, que nos permite normalizar elementos para que tenga una determinada norma vectorial. Esa norma vectorial puede ser, por ejemplo, el L1 o mínimas desviaciones absolutas. Puede ser el L2 o la distancia euclidiana
y por ahí va, hasta el L infinito. El Standard Scalar es un transformador un poco más simple. La idea de ese transformador es estandarizar los números de tal manera que las distribuciones tengan exactamente un cero de media aritmética y uno de desviación estándar. El min max scalar y el max upscaler. El min max scalar trata de escalar los valores para que estos tengan, que estos estén dentro de un rango, ¿no? Dentro de un límite que yo mismo defina, ya sea el min o el máximo. Y el robust scalar, que es particularmente muy útil si nuestros datos tienen muchos valores atípicos. Bien, con los datos continuos, nosotros también podemos hacer la conversión a categorías, agrupando cada uno de los rangos de números. El bucket-dicer, por ejemplo, es un transformador que nos permite especificar buckets de valores numéricos. El transformador es útil para hacer la simplificación de representación de los valores. Por ejemplo, si yo quiero analizar el peso de las personas, yo puedo agrupar esos pesos, o sea, hacer un bucket de pesos que representaría, no sé, la categoría subpeso, sobrepeso o el peso normal, así definiendo los límites de peso que definirían cada bucket, ¿no? El quantile discretizer, es un transformador que es parecido al bucketizer, pero es el mismo transformador que define los límites de los buckets en base a los cuartiles. Mientras que el binarizer básicamente transforma una variable continua en dos categorías, luego de especificar un valor o un límite o un valor de corte, ¿no? Bien, ahora nos tocaría ver el tema de cómo nosotros tratamos las variables que son categóricas. Debemos tener claro que nosotros tenemos básicamente dos transformadores. Cada uno de esos transformadores se aplican de acuerdo a la naturaleza de nuestros datos. Por ejemplo, el string indexer nos permite básicamente poner transformar las variables, o sea, codificarlos básicamente. Esa codificación mantiene un index o un index por separado que nos permite hacer la restauración de los datos a los valores anteriores a la transformación mediante el string indexer. Mientras que el one-hot encoder también sirve para hacer la codificación, pero se aplica más para las variables que son nominales, variables que no pueden ser representadas por jerarquías. Bien, ahora les voy a compartir por un momento mi Jupyter Notebook en Databricks. Bien, la idea aquí es hacer una demo para demostrarles cómo se hace el tema de procesamiento, cómo aplicamos todos esos transformadores que nosotros hemos visto en la presentación. Voy a tratar de dos ejemplos. Cada ejemplo tiene un determinado problema que necesita una solución mediante un algoritmo de Machine Learning. Primero nosotros vamos a tratar de hacer un análisis que es común en el área comercial, que es el análisis de churn rate o análisis de tasas de abandono, ¿no? Nosotros en ese ejemplo vamos a trabajar con un conjunto de datos de un banco o una institución financiera que tiene una preocupación con los clientes que cada vez dejan de utilizar sus servicios de tarjetas de crédito. Esta empresa desea enfocar sus esfuerzos en el mantenimiento de los clientes actuales, ¿no?
Para eso sería necesario identificar y percibir cuando un cliente está descontento y a punto de marcharse del banco, mediante un análisis de la tasa de abandono. Bueno, nosotros tenemos disponibilizado un conjunto de datos. Ese conjunto de datos está compuesto por las variables relacionadas al cliente, como por ejemplo edad, género, nivel de educación, etcétera, y por las variables relacionadas con los movimientos de su cuenta bancaria asociada a su tarjeta, como por ejemplo el total de transacciones, límites de crédito, etcétera, ¿no? También tenemos los datos de salida, que están representados por la variable attrition flow, que básicamente representa dos categorías de clientes. Una categoría que sería de los clientes que son existentes, o sea, los clientes que poseen el banco, y los clientes que eran clientes del banco, ¿no? Los clientes que fueron dados por pedidos, que se por ahí pidieron su interés en los servicios que ofrecía el banco. Entonces, la idea aquí es básicamente predecir cuando un cliente desea, no sé, abandonar los servicios de tarjeta de crédito mediante el análisis de las variables que podrían influenciar en la decisión que ha tomado un cliente que ha dejado de disfrutar de un servicio, ¿no? Bueno, primeramente vamos a cargar los datos. Haremos uso del Spark SQL. Como son datos pequeños, nosotros podemos almacenar esos datos en la memoria para no tener que leer los datos cada vez que necesitamos ejecutar una acción. Y enseguida vamos a visualizar esos datos para ver qué variables tenemos, ¿no? Bien, ese sería nuestro conjunto de datos. Acá tenemos nuestra variable de salida. Tenemos diversas variables de entrada. Algunas son variables categóricas como género, que divide en dos categorías, masculino y femenino. Tenemos el grado de educación, si se graduó, si graduó, si hizo maestría, si hizo doctorado, el estado civil, la categoría, que es una variable ordinal, que se puede representar por jerarquías, dependiendo obviamente, del nivel del ingreso. Tenemos también otra categoría denominada, no sé, tipo de tarjeta, digamos así. Y bueno, otras variables que están relacionadas a las transacciones que ha hecho cada uno de los clientes, ¿no? Ya sea los clientes que aún sigue utilizando los servicios de tarjeta de crédito y los clientes que ya no utilizan ese servicio. Bueno, esos serían básicamente los datos. Son básicamente más o menos unas 20 variables de entrada y una variable de salida. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer es ver el tema de los valores nulos. Bueno, nosotros podemos utilizar funciones de Spark SQL para poder, bueno, acá faltó importar las librerías, ¿no? Las librerías de Spark SQL. Bien. Ahora sí. Es siempre importante que nosotros identifiquemos la existencia o no de valores nulos en nuestros datos para no tener problemas más adelante. Bien, podemos ver que no tenemos valores nulos, así que podemos proseguir con el análisis. Bien, acá podemos darnos cuenta de algunas columnas que básicamente no nos sirven, ¿no? Tenemos quizás, no sé, número de clientes que se comporta como ID de cliente, y tenemos esas dos últimas columnas que, no sé, nada aportan, o quizás se han ingresado por error, así que vamos a tratar de eliminarlos.
Bien, ahora vamos a hacer una pequeña exploración de los datos. Bueno, primeramente tenemos que tener claro el problema que nosotros tratamos de resolver. Es muy común cuando nosotros trabajamos con el tema de los clientes que han dejado de utilizar versus los clientes que siguen utilizando los servicios de un banco, sobre todo de tarjeta de crédito, que nosotros trabajamos con un conjunto de datos desbalanceados. Un conjunto de datos desbalanceados es aquel que tiene clases en su variable de salida que están distribuidas de manera desigual. Un conjunto de datos desbalanceados casi siempre puede crear problemas en una tarea de clasificación. En una clasificación binaria, el problema reside en que una de las clases o categorías tiene una frecuencia que es muy desproporcional a la otra. Bueno, hay algunas maneras de manejar ese tema de los datasets desbalanceados. Uno de estos es aplicando lo que nosotros denominamos en inglés como oversampling. El oversampling es una técnica que incrementa el tamaño de la clase minoritaria. Si tenemos una clase mayoritaria y una clase minoritaria, lo que nosotros podemos hacer es incrementar la clase minoritaria para que así tenga el mismo nivel de la clase mayoritaria. Luego tenemos el undersampling, que hace lo contrario al oversampling. O sea, trata de reducir el tamaño de la clase mayoritaria. Y por último, podemos también asignar un peso. Si nosotros tenemos un algoritmo que puede trabajar con los pesos y utilizar esos pesos para poder, digamos así, acomodar la evaluación de nuestro modelo. O por último, entrenar mejor nuestro modelo teniendo en cuenta los pesos. Entonces, sí, eso sería una opción, ¿no? Asignar un peso en cada categoría, asignando un peso mayor a la categoría o clase minoritaria, ¿no? Bien, eh, una manera de representar ese tema de desbalance de los datos es mediante esa gráfica. Tenemos acá los consumidores que siguen siendo retenidos por el banco, que sigue accediendo a los servicios del banco, versus los clientes que han dejado de los servicios, y podemos ver que los datos están muy desproporcionales. Así que nosotros vamos a tratar de manejar ese tema de desbalance. Vamos a optar por la tercera opción, que sería asignar un peso por cada categoría. Así nosotros no incurrimos a las desventajas de cada una de las técnicas de muestreo, o sea, las técnicas de balanceamiento de los datos, ya sea undersampling o oversampling, ya que no sería necesario, no sé, cambiar el tamaño de los datos, ¿no? Porque el undersampling básicamente reduce el tamaño del conjunto de datos. Eso representa pérdida de información. Y el oversampling aumenta significativamente el tamaño de conjunto de datos, ¿no? Y eso a nosotros tampoco nos conviene, perdón. Bueno, así que vamos a tratar de asignar los pesos. Acá me he apoyado en algunos módulos de Python y también en el módulo de NumPy para generar los pesos. Luego he hecho un create map para crear un diccionario de pesos, ¿no? Y enseguida he aplicado ese mapping que he creado para cada uno de los valores de la columna de la columna de la variable de salida, ¿no? La variable de salida que sería la attrition flag. Y generamos una columna nueva denominada weights, que representaría los pesos de cada clase. Así que seleccionamos los valores distintos de los pesos y de la variable de salida.
Y podemos ver acá que nosotros hemos asignado un peso mayor a la categoría minoritaria, que es la categoría de los consumidores que han abandonado el servicio. Bien, ahora vamos a explorar un poco las variables categóricas. Acá he hecho esa exploración sobre todo para ver si tenemos valores, digamos así, desconocidos entre las categorías. Bueno, por ejemplo, acá, si ejecuta esa celda, podemos ver, por ejemplo, que tenemos esa categoría denominada no o categoría desconocida. Esa categoría podría ser cualquiera de las otras categorías. Acá igual tenemos el valor desconocido en la categoría de los ingresos o nivel de ingresos. Bueno, y por esa razón es que nosotros podríamos, dependiendo obviamente del problema, ¿no? Dependiendo de varias circunstancias, nosotros podríamos tomar ese valor como un valor faltante, un missing value. Bueno, nosotros vamos a tratar de ver cuál es la representatividad de esas categorías en el total de las categorías de los datos, ¿no? Para ver si es conveniente eliminar esas categorías o cualquiera de las observaciones que contenga alguna de esas categorías, categoría desconocida. Bueno, acá podemos ver que los clientes con lo cual nosotros desconocemos su nivel de educación, representa aproximadamente 14 o 15% de los clientes pedidos. Es un valor significante, entonces ya podemos deducir que no nos conviene hacer la eliminación de los valores que tengan como categoría desconocido, no. Así que vamos a proseguir con nuestro análisis. Ahora vamos a hacer el denominado Future Engineering, hacer el preprocesamiento de los datos. Nosotros ya conocemos algunas de las categorías. Si nosotros volvemos a ver esa tabla, vemos que tenemos algunas categorías nominales como estado civil, género, que son categorías que no pueden ser representadas por jerarquías. Y tenemos la categoría que sí puede ser representada por jerarquías, por ejemplo, el nivel de ingresos. Nivel de ingreso, nivel de ingresos puede ser mayor que ese nivel de ingresos, por ejemplo. Entonces, la forma en que yo voy a tratar cada uno de los tipos de variables va a cambiar, por supuesto. Y va a cambiar también el uso de los transformadores del Spark ML, o Spark Machine Learning. Así que primeramente vamos a tratar de transformar las variables categóricas ordinales y haremos el uso de un transformador denominado String Indexer. El String Indexer nos permite, bueno, como nosotros ya hemos visto, nos permite codificar las variables categóricas y nosotros podemos hacerlo de dos maneras, como son variables categóricas ordinales, o sea que se puede ordenar. Entonces, el string indexer necesitaría hacer el ordenamiento de cada categoría y lo puede hacer de dos maneras. Una, mediante la frecuencia, o sea que va a ordenar los datos de acuerdo a la cantidad de veces que aparecen en el conjunto de datos. Y por último, puede ordenar de manera alfabética cada categoría. Bueno, la forma de ordenar de las categorías nosotros podemos definirlos mediante el atributo string order type. Así que vamos a tratar de transformar las variables que nosotros hemos identificado y que son ordinales, que serían nivel de educación, nivel de ingresos y la categoría de la tarjeta. Y nosotros vamos a utilizar frequency des
que va a ordenar, primeramente ordenar las categorías de acuerdo a la frecuencia de manera descendiente. Y enseguida vamos a aplicar la transformación de nuestro string indexa y vamos a hacer la visualización de una de las categorías para ver cómo se llevó a cabo la transformación. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra categoría, nuestra variable categoría transformadas, números, de 0 hasta 3, que son en total cuatro categorías. Una vez hecho la transformación de las categorías ordinales, nosotros vamos a proceder a hacer la transformación de las categorías nominales, de las variables categóricas nominales. El transformador que comúnmente nosotros utilizamos para hacer las transformaciones de ese tipo de variables sería el denominado one-hot encoder. El one-hot encoder básicamente mapea los índices de cada categoría a un vector compuesto por ceros y unos. Este transformador es muy útil para representar categorías nominales de manera adecuada. Si algunos de ustedes han trabajado con scikit-learn, el one-hot encoder convierte cada categoría de una variable en una nueva columna. Bueno, el one-hot encoder del Spark ML básicamente representa cada categoría en un vector disperso, un vector escaso y no en cada columna diferente. O sea que nosotros no generamos nuevas columnas al momento de la transformación mediante el one-hot encoder del Spark ML. Así que vamos a codificar nuestras variables de entrada que son nominales. En este caso nosotros tenemos dos, ¿no? El género y la variable que representa el género y la variable que representa el estado civil. Bueno, un detalle acá es que el one-hot encoder se trabaja con los índices. A diferencia de scikit-learn, que nosotros trabajamos directamente sobre las categorías, ¿no? que están como de tipo string. Nosotros necesitamos primeramente convertir esa categoría que está de tipo string como categorías numéricas, ¿no? Con variable numérica, haciendo uso de ese transformador antes de llevar a cabo la transformación mediante el one-hot encoder. Así que vamos a hacer la transformación de nuestras variables relevantes y enseguida vamos a ver un resultado de esa transformación. Bien, entonces ya tenemos los resultados. Básicamente, el resultado de one-hot encoder son los denominados vectores dispersos, los vectores escasos. ¿Qué tiene esa forma? Acá tenemos la cantidad de elementos de vector, los índices y los valores que no son cero, ¿no? Son diferentes de cero. Bien, ahora faltaría también hacer la codificación de la variable de salida. Eso es importante porque nuestra variable de salida está representada por categorías del tipo string. Vamos a utilizar nuevamente el string index de la misma manera que hemos utilizado para las anteriores transformaciones. Bien, ahora una vez hecho las transformaciones de las variables categóricas, ya tenemos todas las variables de entrada como valores numéricos, ¿no? Como representaciones numéricas. Así que nosotros podemos básicamente agrupar estos valores numéricos en un único vector. O sea, todos los valores de los atributos los representaría mediante un vector. Y eso es necesario hacerlo en una pipeline de Machine Learning en PySpark, ya que los algoritmos exigen que nuestra variable de entrada esté
como una columna de vectores. Así que nosotros vamos a hacer el uso de Vector Assembler. La transformación Magnete Vector Assembler me pide que yo defina las columnas de entrada, que sean todas las variables de tipo numérico. En este caso vamos a utilizar todas las columnas, menos la columna que representa la variable de salida, y la columna de pesos, que nosotros no queremos hacer modificación de la transformación sobre esa columna. Y bueno, el resultado de esa transformación, como podemos ver acá abajo, sería básicamente, digamos así, la concatenación de los valores de cada uno de los atributos, pero dentro de un vector. Bien, ahora ya tenemos nuestras variables de entrada, ya tenemos nuestra variable de salida ya transformada. Lo que nosotros podemos hacer enseguida sobre esas variables de entrada es hacer la estandarización. Podemos ver que las escalas de cada uno de los atributos de cada una de las variables no están, digamos así, uniformes. Por ejemplo, acá están representadas, no sé, entre 40 y 49, y ese utiliza una otra escala entre, no sé, 1 hasta 5. Entonces, es conveniente hacer una estandarización de tal forma que cada una de las distribuciones esté con la misma escala. Y para eso nosotros vamos a utilizar el min-max scale, que nosotros hemos visto en la presentación. Básicamente hace una transformación de los datos de tal forma que todos los datos tengan con valor mínimo 0, que es definido en el transformador, y el valor máximo el 1. Así que vamos a aplicar el transformador. Ahora sí, podemos ver que los valores, las distribuciones de cada una de las variables están estandarizadas, están entre los valores ceros y los valores unos. Bien, ahora ya tenemos nuestras variables de entrada ya preprocesadas. Tenemos nuestra variable de salida preprocesada. Podemos ver el resultado de toda esa transformación. Tenemos las variables de entrada, las futures, la variable de salida, la label, y una otra variable que sería útil con nosotros ya nos tocaría modelar, hacer el modelamiento mediante un algoritmo de machine learning. Así que vamos a aplicar un modelo sencillo de regresión logística. Bueno, en la sesión pasada nosotros hemos visto más o menos cómo se trabaja con este algoritmo, que es un algoritmo sencillo. Así que vamos a hacer la modelación, enseguida vamos a hacer la transformación, y enseguida vamos a ver las columnas de resultados de esa transformación. Ya acá estamos utilizando un estimador, ¿no? En vez de un transformador, un estimador. Así que tenemos nuestros resultados, que vendrían a ser las predicciones. Esas predicciones tienen esas columnas. Esas columnas serían útiles para poder construir nuestro propio, digamos así, evaluador. Vamos a utilizar el evaluador de clasificación binaria, como el propio nombre dice. Como nosotros estamos trabajando en un problema de clasificación binaria, entonces sería conveniente utilizar ese estimador. Así que en ese estimador nosotros vamos a definir nuestra columna de predicciones, mediante raw prediction. Nuestra columna de salida, nuestra columna de pesos. Eso es importante a la hora de hacer la evaluación, porque nosotros trabajamos con datos desbalanceados y nosotros utilizamos una métrica, el área under ROC, que es una de las métricas para los problemas de clasificación binaria. Bueno, nosotros vamos a tratar de estimar el modelo, la precisión del modelo.
Bueno, acá podemos ver que nuestro modelo ya tiene una precisión, digamos así, considerablemente buena, ¿no? 89,21%. Bien, no sé si acá, hasta acá, hay alguien, alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario. Si no, vamos a proseguir con un siguiente ejemplo, que es un poco más complejo. El siguiente ejemplo se trata de procesamiento de datos de una institución denominada Optiv. Optiv básicamente se dedica a producir modelos de machine learning, modelos de predicción para modelar los mercados financieros, los movimientos de precios de los mercados financieros, sobre todo de las opciones. Bueno, ¿tenés pregunta, Carlos? ¿Puedes proseguir, por favor? Hola, Robin. Sí, sí, tengo una pregunta. Allí arriba, cuando tú estabas aplicando el Minman Scaler, Ok. eh, veo que los parámetros pusiste mm, min y más. La pregunta mía Sí. es, o sea, yo sé que en Scikit-Learn ahora preciso que de acuerdo al escalador que uno utiliza, él por default te lo pone en un rango, bien sea de -1 a 1, de 0 a 1, etcétera. Mm. Aquí veo que tú precisas, tú especificas esa escala de 0 a 1. Mi pregunta es, ¿esa escala tú la puedes, o sea, la puedes poner diferente o siempre tiene que ser de 0 a 1? Para este caso, o eso de acuerdo a tu necesidad. Ese 0,1 es el valor que toma por default. Por supuesto que puedo cambiarlo, ¿no? Puedo ponerlo, sí, puedo ponerlo en valores negativos, por ejemplo, -1 y 1. Eso sería también un buen rango de escala. Pero puedo ponerlo en cualquier valor, no hay problema, ¿no? El tema es que después de la transformación, todos los valores estarían dentro de ese rango que yo mismo he especificado, ¿no? Sí, se puede definir diferentes valores mínimos y máximos. Ok, perfecto, vale, gracias. Bien. Bueno, si no tiene más preguntas, vamos a proseguir. Como le estaba comentando, vamos a intentar hacer la transformación de los datos que nos ha disponibilizado Optiv. El Optiv, como ya les comenté, es una empresa que se dedica a construir modelos de Machine Learning. Desea mejorar sus modelos de Machine Learning y para eso nos ha planteado un problema que nosotros tenemos un conjunto de datos. eh, en realidad tenemos dos conjuntos de datos, ¿no? Tenemos un conjunto de datos denominado book y otro conjunto de datos denominado trade. Estos conjuntos de datos básicamente representan los precios de los activos financieros que están por detrás de las opciones financieras. Tenemos los precios de esas opciones financieras y tenemos sus respectivos volúmenes. Y la idea aquí es utilizar esos valores, o sea, esos precios y los volúmenes como variables de entrada para poder hacer la predicción de una variable denominada volatilidad realizada. Y esa variable denominada volatilidad realizada, acá tenemos una explicación sencilla, está representada por esa fórmula. Esa variable básicamente intenta medir la volatilidad. La volatilidad es una variable que intenta medir grado de variación en los precios o básicamente riesgo que conllevan un determinado activo financiero.
está representada por la volatilidad. Y una de las maneras de calcular esa volatilidad es mediante lo que se denomina como realized volatility o volatilidad realizada. La idea es utilizar esa volatilidad realizada para hacer el pronóstico para el siguiente periodo de tiempo. Estos datos, o sea, los precios y los volúmenes que se encuentran dentro de cada conjunto de datos están, digamos así, particionados o divididos en buckets. Cada bucket representa un periodo de tiempo equivalente a 10 minutos. O sea, ventanas de 10 minutos están representadas por los buckets. Y esos buckets están divididas de acuerdo a la variable time ID. Y también están particionadas, los datos están particionadas mediante la variable denominada stock ID, que es una variable que representa cada diferente título financiero, cada acción, digamos así. Bien, nosotros vamos a tratar de cargar estos datos, estos dos conjuntos de datos, que sería el book y trade. Son conjuntos de datos parecidos, apenas que los datos del book representan variables que representan la intención del mercado en adquirir un determinado activo financiero. Y esa intención está representada como si fuera un trade, apenas que ese trade no fue, digamos así, efectivizado, ¿no? Ahora, si ese trade, o sea, si esa intención por parte del comprador o por parte del vendedor fue realizado, o sea, fue efectivizado, entonces ese dato constaría como un trade. Así que nosotros vamos a hacer el import de las variables de los datos tanto del trade como del trade. Se va a tardar un tiempo en cargar los datos, que son centenas de miles centenas de millones de filas. Y también vamos a cargar una tabla denominada trade, una tabla de un archivo CSV, ¿no? Denominada trade, que representaría los datos de salida de nuestro modelo de nuestros datos de salida, ¿no? Acá nosotros estamos cargando variables que podrían formar parte de la variable de entrada, y enseguida vamos a cargar la tabla de trade, que contiene una variable de salida, que enseguida vamos a ver de qué se trata. Y la idea de estos tres conjuntos de datos es el siguiente. Nosotros primeramente hacemos el preprocesamiento y el future engineering en cada uno de los datasets para sacar posibles variables de entrada que podrían servir para un modelo de machine learning, ¿no? Y enseguida nosotros concatenamos estos datos a nuestra tabla de training, que contiene la variable de salida. Si se dan cuenta, estas tablas, estos diferentes conjuntos de datos, están relacionados mediante dos columnas. Una que sería Stock ID. En los tres conjuntos de datos tenemos el Stock ID y tenemos Style ID en los tres conjuntos de datos. Con estas dos claves podemos derivar una tercera columna que básicamente representaría las dos columnas claves. Pero eso nosotros lo haremos más adelante. Por el momento, nosotros primeramente vamos a hacer sacar una variable de volatilidad mediante esa fórmula
nosotros vamos a representar esa fórmula mediante funciones de Spark SQL. Así que primeramente nosotros vamos a especificar una función de ventana, que nosotros vamos a aplicar una función de ventana, que sería la sumatoria, ¿no? Como está representada en esa fórmula. Enseguida vamos a calcular lo que se denomina como WAP, y enseguida vamos a calcular los denominados retornos logarítmicos. Estos retornos logaritmos que se derivan del WAP, el WAP es básicamente una variable de retorno financiero, ¿no? Y sobre esa variable de retorno financiero nosotros vamos a sacar un retorno logarítmico, ¿no? Básicamente aplicando un logaritmo. Y ese retorno logaritmo está representada por la R en esta fórmula. Así que ese retorno nosotros vamos a elevarlo al cuadrado. Como acá ya lo hacemos, ¿no? Mediante esa función denominada f.p/w, o que representa la potencia de 2 que nosotros hemos representado sobre los retornos logarítmicos. Enseguida vamos a hacer el cálculo de la volatilidad realizada, primeramente aplicando una sumatoria, utilizando nuestra función de ventana, y enseguida sacando la raíz cuadrada, ¿no? Mediante esa función. Bien. Vamos a hacer el procesamiento y enseguida vamos a ver el resultado de esa transformación. Si se dan cuenta, nosotros estamos haciendo el preprocesamiento y future engineering, pero sin utilizar módulos del Spark ML. Porque la idea de future engineering es aplicar, hacer las transformaciones de los datos, ya sea future extraction, o extracción de características, o, no sé, selección de características. Y, bueno, se puede utilizar cualquier función, ya sea funciones de Spark ML o funciones de Spark SQL. Y si nosotros no podemos aplicar nuestros transformadores de Spark ML, nosotros mismos podemos crear nuestra propia función de transformación, ¿no? Tenemos también esa opción. Así que ese sería el resultado de esa transformación. Nosotros hemos creado otras variables que igual nos servirían para modelar nuestras variables de entrada. Así que el siguiente paso, digamos así, obviamente nosotros tenemos que hacer el job de los valores nulos, eliminar los valores nulos. Durante el cálculo del logaritmo, de retorno del logaritmo, pueden salir los valores nulos. Eso es normal por la fórmula que nosotros hemos utilizado. Así que lo único que nosotros tenemos que hacer es eliminar los valores nulos antes de proseguir con el análisis. Bien, ahora vamos a hacer la extracción de características. O sea, la idea aquí es, digamos así, aplicar nuestra expertise, nuestra experiencia manejando datos financieros para generar otras variables mediante, no sé, índices, mediante fórmulas que se pueden calcular sobre los precios para, no sé, derivar una nueva variable que podría ser de utilidad para un modelo de Machine Learning. Algunas ideas de estas variables, por ejemplo, nosotros podemos, digamos así, calcular la falta de balance entre los volúmenes de compra y de venta. Y nosotros los representaríamos como volume imbalance. O podríamos, no sé, calcular la diferencia entre los precios de compra y venta, ya que esa diferencia puede, digamos así, derivar, digamos, a una mayor volatilidad. O sea, puede impactar en la volatilidad que representa nuestra variable de salida.
y esa variable nosotros representaríamos como ask bit spread. Y nosotros también podemos calcular el volumen total. Obviamente, cuanto mayor volumen que hay de transacciones en el mercado, mayor sería la liquidez y, por supuesto, menor sería la volatilidad. Así que vamos a generar estas variables haciendo los cálculos repetitivos. Por ejemplo, ask bit spread sería básicamente la diferencia entre los precios, ¿no? Los precios de compra y los precios de venta y los precios de compra, ¿no? Los precios de compra y los precios de venta. Bien. Mientras va haciendo los cálculos y generando las nuevas columnas que representarían las nuevas variables, nosotros vamos a hacer agregaciones sobre los datos, recordando que estos datos, ya sea de precios, los retornos, la volatilidad, los spreads, el volumen total, desbalance del volumen, todos están dentro de lo que nosotros denominamos como buckets. Estos buckets van a contener un determinado conjunto de datos. Lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso, sería una agregación. O sea, hacer no sé, una sumatoria, una media aritmética, sacar una media aritmética de cada bucket de tiempo, ¿no? Que nosotros queremos representar nuestra variable de salida, que sería la volatilidad, por bucket de tiempo para cada stock ID. Así que nosotros vamos a aplicar las funciones de group by para hacer la sumatoria en cada time ID, en cada bucket. Bien, primero vamos a generar una columna denominada row ID que representaría la concatenación, bueno, la variable que concatena las variables de time ID y de stock ID, que son las variables de las columnas claves, que nos permitiría unir los datos de train y los datos de trade, que nosotros hemos hecho las transformaciones, a nuestro dataset de train, ¿no? A nuestra dataset que contiene la variable de salida. Bien. Ahora primeramente vamos a renombrar una de las columnas en nuestro dataset de train. Lo que pasa es que tanto el dataset de trade como el dataset de book tiene una columna que tiene un nombre en común denominada seconds in bucket. Y para evitar problemas al momento de hacer un join de esas tablas, entonces yo voy a tratar de renombrar una de las columnas, o sea, sí, una de las columnas en una de los datasets. Enseguida voy a aplicar group by y voy a hacer una operación de media aritmética. Cada uno de los buckets están representadas mediante row ID. Y enseguida vamos a unir los datos de book train, los datos de book, los datos de train con nuestro dataset de train, para que así tengamos ya un conjunto de datos, solamente un conjunto de datos con lo que nosotros podemos ya aplicar todas las otras informaciones, ¿no? Las transformaciones, algunas de las transformaciones pendientes que nosotros tenemos, que sería, por supuesto, el vector assembler, para unir todos los valores de las columnas
las columnas de entrada, de las variables de entrada. Bueno, vamos a esperar. Ok, vamos a ver cómo sería el resultado de ese join que nosotros hemos hecho acá. Finalmente, nosotros vamos a tener un dataset compuesta por diversas variables de entrada útiles. Bien, nosotros haremos la vectorización de las variables, al igual que hacemos la anterior vez, uniendo los valores de las variables de entrada mediante el vector assembler. Enseguida vamos a ver cómo quedó el resultado de esa transformación. Acá tenemos el resultado de la transformación de join. Ya tenemos varias columnas, varias futures. Y enseguida vamos a aplicar la estandarización mediante el transformador standard scalar. El standard scale, como ya hemos visto en la presentación, durante la presentación, trata de transformar las distribuciones de cada uno de los datos de las variables numéricas, de tal manera que estas distribuciones tengan como media aritmética el valor 0 y la desviación estándar como un valor 1. Bien, esas serían nuestras futures, nuestra variable de entrada con vectores. Ahora podemos hacer la aplicación de un transformador de normalización denominada Standard Scale. El Standard Scale, básicamente he definido las variables de entrada, las columnas de entrada, las columnas de salida. Es un modelo básicamente bien sencillo de una perspectiva conceptual. Así que bueno, vamos a hacer la transformación y enseguida hacer un select para ver cómo ha quedado nuestras variables transformadas. Y enseguida vamos a ver cómo quedó el resultado de toda ese preprocesamiento de los datos, ¿no? Por el momento no vamos a aplicar algoritmos de Machine Learning porque ya no queda tiempo para esta presentación. Recordándoles que enseguida tenemos una sesión sobre Apache Airflow. Así que, bueno, mientras que vaya ejecutando los jobs acá en la transformación mediante el Standard Scale, bueno, si tiene preguntas, comentarios, bueno, quedo atento a poder abrir sus micrófonos. Esas serían los valores, las distribuciones de los valores que ya fueron transformados y estandarizados. Bueno, ahora nos faltaría ver el resultado de toda la transformación. El resultado de las transformaciones del expediente Spark ML siempre debe tener al menos dos columnas. Una columna, obviamente, una columna de entrada, una columna de salida. Pero estas columnas deben tener un determinado nombre de columna para que el algoritmo o el estimador, que representa el algoritmo de Machine Learning, pueda reconocer, pueda saber de qué columna se trata de una variable de entrada y de qué columna representa la variable de salida. La variable de salida siempre debe tener ese nombre, label. Mientras que la variable de entrada, que es una sola columna que representaría un vector de futures,
debería tener ese nombre, ¿no? Eso sería un detalle que nosotros tenemos que tener claro antes de meter el dataset transformado a un algoritmo de Machine Learning. Bien, eso sería hasta aquí. Todo el tema de procesamiento, preprocesamiento y ingeniería de características. Una vez más, les agradezco a los que han estado hasta el momento. Enseguida vamos a tener una sesión sobre Apache Flow. Creo que vamos a tener una demo que estaba pendiente. Y bueno, así que los dejo, ¿no? Si tienen algún comentario, bueno, pueden hacerlo de igual manera por el chat, que voy a estar igual asistiendo a la sesión sobre Flow, o si no, por el grupo de Telegram. Ahí voy a estar igual haciendo, bueno, respondiendo a las consultas, ¿no? Bien. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la siguiente sesión, en la siguiente semana.